Muy temprano en la mañana, el día va a comenzar. Todos a sus paraderos, el transporte va a llegar. Súbete ya, súbete ya, súbete ya, súbete ya. Es hora de despertar, nuevos cambios vienen ya. Súbete ya, súbete ya, súbete ya, súbete ya. Movilidad sostenible. 11:04 de la mañana, bienvenidos. Esto es Súbete Ya por Exitosa, la radio y televisión del Perú. Los saluda Claudia Chiroque y comenzamos esta hora de propuesta, como siempre digo, una propuesta innovadora junto a Ángel Mendoza, un sábado más. Ángel, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Claudia? Buenos días a todos ustedes. Gracias por acompañarnos a este programa Súbete Ya. Y bueno, el día de hoy importantes temas por tratar, pero en todo caso a todos aquellos que se movilizan en la ciudad y quieren conocer sobre sus derechos y sobre transporte, seguridad vial y tránsito, acompáñenos durante esta hora. Así es, súbanse ya a través de nuestra multiplataforma, redes sociales y demás. Tenemos una hora de información, una hora de comentario, una hora de análisis y queremos irnos hoy a casa con una nueva propuesta. Bien, es el tercer sábado que estamos al aire. La semana pasada abordamos cuál era la situación del transporte, regresamos en el tiempo, hablamos un poco de la actualidad y por supuesto seguir con la consigna de poder tener un sistema integrado de transporte, que eso es lo que se propone. La ATU está funcionando, se vienen haciendo los esfuerzos y esperemos que el Bicentenario nos sorprenda con eso. Efectivamente, Claudia, creo que quedaron dos ideas importantes del programa anterior. Primero, que la ciudad requiere con urgencia un sistema integrado de transporte para que cada uno de ustedes no sufra, ¿no?, las peripecias de un sistema de transporte caótico que vivimos el día de hoy y que exista calidad de vida y que usted no pase horas de horas en un medio de transporte. Y segundo, que los carriles segregados o exclusivos de los Panamericanos 2019 queden como un legado para que precisamente el servicio más usado por la ciudad pueda, digamos, tener este carril segregado o carril exclusivo. Es cierto, ayer comenzaron los Panamericanos, la semana pasada nos acompañó Carlos Neuhaus, con quien pudimos conversar. Y bueno, más allá de eso, hoy tenemos una propuesta diferente, hoy vamos a abordar otro tema, un tema que además ha tenido noticias indignantes, noticias preocupantes esta semana. Antes de contarles a quienes nos están siguiendo hoy a través de Súbete Ya en Exitosa de qué trata el programa, tenemos la pregunta que ya está en nuestras redes sociales y de la que usted va a formar parte. Vaya, reaccione, comente a través de nuestro fanpage, el Súbete Ya, nuestro fanpage, o a través de la plataforma de Exitosa. Ángel, ¿cuál es la pregunta para el día de hoy? La tenemos ya en imágenes. Bueno, señores usuarios, señores que nos están escuchando, que nos están viendo, la pregunta de hoy es: ¿por qué los usuarios viajan en taxi colectivo a pesar del peligro que representan? Y esto nos hace mirar ya y adelantarnos a lo que hoy vamos a abordar, la informalidad en el país. La informalidad, que significa muertes, que significa inseguridad ciudadana y que nos trae muchas consecuencias negativas, pero pese a ello arriesgamos por seguir usando el taxi colectivo informal. La pregunta ya está ahí. El tema es ese, lo vamos a abordar el día de hoy, pero como siempre no vamos a estar solos porque en Súbete Ya vamos a tener a quienes analicen de cerca y nos puedan contar desde otra perspectiva el problema. Va a estar con nosotros Juan Pablo León Almenara, él es periodista del Comercio, y además va a estar Juan Miguel Castillo, él es procurador público de La Molina. Pero además nosotros intentamos llegar siempre a la situación real. ¿A quién tenemos además hoy que nos puede contar un poco lo que ha significado este quebrantamiento del principio de autoridad de los fiscalizadores? Bueno, hoy día también nos va a acompañar un ciudadano que marca un hito por su actuar valiente, como es Richard Rodríguez Abad, inspector de Transporte y Tránsito de la Municipalidad de La Molina, quien, digamos, ha puesto en riesgo su vida por poner orden en la ciudad. Es cierto, él es el fiscalizador que se fue llevado por este conductor venezolano, además de un colectivo informal, y esto ocurrió en La Molina.
Bien, ellos nos van a acompañar el día de hoy. Ángel, dicho eso, queremos invitarlos. Está ya nuestra pregunta en redes sociales para que la gente comente y se pueda sumar a esta iniciativa que hoy proponemos. Pero además, Claudia, hoy día tendremos contacto telefónico con Fernando Pereira, presidente de ProTransporte de Lima, para poder comentar precisamente cuánto impacta la informalidad en el sistema de transporte el día de hoy. Y bueno, aprovechar también este enlace telefónico para hacer algunas preguntas por el tema del teleférico, que ha sido aprobado, digamos, la delegación de facultades para que la municipalidad pueda llevar a cabo un sistema que va a ir a los lugares más necesitados de la ciudad, a los pobladores de bajos recursos económicos que muchas veces sufren día a día para poder movilizarse en la ciudad. Los teleféricos, ¿no? Que fueron ofrecimiento en campaña y parece ser que van a ser realidad. Bien, tú has dicho algo, el impacto, seguramente el señor Pereda nos va a hacer el análisis correspondiente, pero para ir ya de lleno con el tema de la informalidad, a ver, escuchen bien, las pérdidas anuales ascienden a voy a redondear la cifra porque estamos así, a nada. Son 6 millones de soles los que se pierden anualmente por la informalidad. Son 24 millones de viajes que se hacen en Lima y solamente 1 millón son cubiertos por Metropolitano y por todo el transporte que nosotros conocemos. Bueno, efectivamente, Claudia, creo que el día de hoy hemos dicho que vamos a tocar la informalidad, pero la reflexión es, ¿por qué ocurre la informalidad del transporte público en la ciudad? Primero, porque muchas veces el sistema actual no atiende la necesidad de los usuarios, es decir, no existen rutas que lleguen a los lugares, digamos, más recónditos de nuestra ciudad para poder atenderlos. Pero si por existen, otro lado, son muy lentas también y el usuario está buscando rapidez. Y por otro lado es, digamos, el crecimiento vertiginoso de la ciudad, ¿no? Sin ninguna planificación, y que ello pues implica que estas zonas no atendidas sean servidas por los vehículos informales. Vehículos informales que ya están ubicados: Tacna, Garcilaso, La Arequipa, Javier Prado, La Marina, la Plaza 2 de Mayo, la Panamericana Sur, Carretera Central, Panamericana Norte y otros. Pero además, Claudia, esto se da por un servicio de transporte formal de hoy deficiente. Es decir, que es todavía un transporte que tiene sus males y que esto se tiene que superar, de un sistema de comisionista afilador a un sistema evidentemente formal. Pero más allá de eso, Claudia, creo que nada de esto puede justificar que usted, señor usuario que nos está viendo, que nos está oyendo, pueda usar y pueda contribuir con la informalidad. Porque de lo contrario, estamos en un círculo vicioso del caos, Claudia. Entonces, esto es lo que debe invitarnos a la reflexión a todos, porque más allá de usar el vehículo informal para poder llegar rápido a su destino, que es de alguna manera una justificación, estamos poniendo en riesgo nuestra vida, nuestra integridad. Muchos de ustedes seguramente han sido víctimas de robos, de violaciones, de afectaciones a su integridad física, ¿no? Y esto precisamente es lo que queremos reflexionar el día de hoy. Es cierto. Y a ver, es una suerte de elección racional, poco irracional. Vamos a ahondar en eso más adelante, pero nosotros tenemos ya las noticias del día que vamos a comentar a continuación aquí en Súbete Ya. Tenemos las noticias, vamos de lleno con las imágenes para ir comentando un poco lo que ha sido, por supuesto, el panorama de la semana. Vamos con la primera noticia. Efectivamente, Claudia, la Municipalidad de Lima realizó modificaciones al plan de restricción vehicular del pico y placa. Desde el día miércoles, como todos sabemos, ha habido un cambio, creemos para bien, porque dentro de los 3 temas fundamentales que trae esta resolución de gerencia es que, primero, el tercer eje vial, que es la avenida Javier Prado La Marina, ha sido, digamos, recortada en cuanto a su restricción. Antes, empezando por el lado oeste, La Molina empezaba en el óvalo Gorochiri, ahora se ha recortado, empieza la restricción en el trébol de Javier Prado hasta, digamos, la avenida La Marina. Lo segundo es que se ha reducido el horario del pico y placa en el horario de la mañana. Antes empezaba a las 6 de la mañana, ahora empieza a las 6:30 de la mañana hasta las 10. Y lo tercero es que se han retirado de esta restricción 25 intersecciones, básicamente los óvalos y los intercambios viales donde no tenía razón de poder existir esta restricción y que estaba siendo motivo de papeletas a muchos de ustedes y que esto ya se corrigió.
Ya está corregido. Tenemos más porque a propósito de restricciones vamos a ampliar un poco el panorama. Arequipa ha puesto también una restricción de unidades vehiculares en su centro histórico. ¿Qué pasó? La Municipalidad Provincial de Arequipa ha emitido una ordenanza, la 927, donde se ha indicado que un día a la semana no pueden ingresar los vehículos que tengan también determinado placa de rodaje, ¿no? Ahí está la restricción: lunes 0 y 1, martes 2 y 3, miércoles 4 y 5, jueves 6 y 7 y los viernes 8 y 9. Sí, en Lima pico y placa y en Arequipa día placa. Día placa. Porque efectivamente los vehículos no podrán ingresar un día a la semana al centro histórico de la ciudad y lógicamente lo que se quiere es evitar la congestión y la contaminación ambiental. Pero, amigos de Arequipa, usted que nos está escuchando y viendo, tener en cuenta que este tipo de medidas, los técnicos reiteradamente han indicado que es una medida complementaria y por lo tanto las autoridades de Arequipa deberían trabajar en una solución integral para estos males. Así es, y a propósito de impacto ambiental, ojo, los scooters, estamos apostando por un sistema sostenible, pero generan impacto ambiental. Hablar de los scooters en sí mismo es poder ir de lleno con el tema de la fabricación, y la fabricación tiene un tema de impacto ambiental bastante considerable. A través de una investigación, a través de una encuesta, se han arrojado resultados que hablan un poco de esta problemática. Efectivamente, si bien las scooters es un medio, digamos, de movilización que no tiene un efecto, digamos, contra el medio ambiente. Sin embargo, lo que está indicando esta noticia es que el proceso de producción de las mismas scooters y lo que es tener el tiempo de vida, digamos, dentro de la ciudad, implica pues un impacto negativo. Así es. Y bien, no podemos dejar de lado lo que hemos comentado. Esta semana el principio de autoridad se ve quebrado, no solo a través de lo que ha ocurrido con este fiscalizador que hoy tenemos aquí en La Molina. La policía de tránsito terminó con la poca institucionalidad que le quedaba. Le escupió un policía de tránsito a un fiscalizador. No solo es un gesto asqueroso, sino que de verdad preocupa y nos hace mirar nuevamente que si no es la policía quien sirve de ayuda al fiscalizador para poder realizar esta tarea, estamos perdidos. Es lamentable, Claudia, Sí. esta noticia que no se debe permitir y desde aquí emplazamos al ministro del Interior para poder saber cuáles son las sanciones que se van a dar contra este mal policía que deja pues en mal tono a todo el cuerpo policial. Es cierto. Tenemos que ir de inmediato a la primera pausa y vamos a regresar con mucho más. Recuerde que usted nos escucha, nos ve y nos sigue a través de redes sociales. Esto es Súbete Ya. Súbete ya, súbete ya. Ya, súbete ya, súbete ya. Movilidad sostenible. 9 de la mañana, esto es Súbete Ya. Recuerda que esto es Exitosa, la radio y televisión del Perú. Hoy vamos a abordar un tema súper importante y está ya en la mesa con nosotros Ángel Juan Pablo León Almenara. Él es periodista del Comercio, a quien le agradecemos haber aceptado nuestra invitación. Juan Pablo, bienvenido, buenos días. Buenos días y gracias a ustedes por la invitación y por el interés que le ponen a estos temas, a estos problemas viales en realidad. Pero además, Claudia, ampliar un poquito. ¿Quién es Juan Pablo Almenara? León. Es periodista, ¿no? Del diario El Comercio, gestor y miembro de la campaña periodística No Te Pases, un espacio que, digamos, va en la línea de lo que nosotros pretendemos también, ¿no? Cuál es el cambio de cultura, se preocupa por la seguridad vial y realmente pues lo que quiere y pretende, entiendo, Juan Pablo, es el cambio de conducta, el cambio de hábito, el respeto por los demás y qué interesante este, digamos, audio o video que se hizo sobre La Bestia de Petitoars, que ha provocado, y hay que decirlo con mucha, digamos, solvencia, de que han premiado a No Te Pases, ¿no? Ha sido premiado por la Asociación Internacional de Medios de Noticias y además es la mejor propuesta editorial, innovadora, por el Grupo de Diarios de América. Juan Pablo, bienvenido. Sí, muchas gracias Ángel, muchas gracias, es correcto. Sí, efectivamente la campaña No Te Pases lo que busca es dos cosas. Primero, cambiar la conducta o motivar a que se mejore un poco la cultura vial en el país, pero sobre todo impulsar a las autoridades a cambiar las reglas de juego, a cambiar las normas, los reglamentos, que es finalmente lo que permite
que haya tanta impunidad y tanta informalidad, que es precisamente lo que genera que hayan 3.000 muertos al año en accidentes de tránsito en el Perú, que es una cantidad altísima, ¿no? Juan Pablo, te estuve siguiendo respecto de lo que es el análisis de la situación, y hay algo con lo que me quedo de una de tus intervenciones, que hay que identificar el problema como no solo, hay quienes creen, ¿no?, que el problema no solo de la congestión, sino de lo que pasa con el transporte responde a infraestructura. Tú estás tocando otra arista que es importante, que forma parte de la innovación social a través de poder ser nosotros gestores de cambios. Y hablar de informalidad es precisamente eso. Tenemos identificado el problema, pero no sumamos al problema. Es correcto. Obviamente, en la informalidad hay el que actúa, pero también está el pasajero que toma el transporte informal. El problema, y esto se los voy a decir partiendo de las investigaciones periodísticas que nosotros hemos podido publicar, que la informalidad existe porque las reglas de juego lo permiten. Sí. Las normas y los reglamentos permiten que haya tanta informalidad, ¿no? O sea, ¿por qué vemos en las noticias que hay, en todos los accidentes, en todas las intervenciones, hay buses que deben millones de soles en papeletas? Eso es porque las reglas lo permiten. El reglamento, tanto de la Municipalidad de Lima como del Ministerio de Transportes, permiten, por ejemplo, que un infractor de tránsito pueda impugnar su papeleta. Tiene demasiados recursos legales para poder impugnar una papeleta, haciendo que se congele el proceso sancionador de una multa, se congela la papeleta, se paraliza, y en el Poder Judicial puede estar años esa papeleta, solamente que son cientos de papeletas, pueden estar congeladas años cada papeleta, de manera que se dilata el proceso sancionador hasta que la misma papeleta prescribe. La papeleta prescribe en 4 años. Claro. Entonces, otra cosa también, ¿por qué vemos que hay autos o combis o coasters piratas que tienen tantas órdenes de captura? ¿No? Como por ejemplo el primer reportaje que sacó No Te Pases, era un sujeto que tenía 28 órdenes de captura. No deberían llevarlo a la primera al depósito porque tiene que llegar a 28, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que hay que cambiar un poco las reglas de juego, los reglamentos, que ahorita son flexibles. Flexibles, por ejemplo, con el tema de los descuentos con las papeletas. Somos la única capital de América Latina que le ofrece un descuento de 83% en cada papeleta, sumado a las amnistías, sumado al fraccionamiento del SAT. Digamos, todo está hecho para favorecer al infractor. Y creo que podría ser un buen cambio si es que empezamos cambiando las reglas de juego. Bueno, definitivamente esto es parte de todos. O sea, no solamente es decir el transporte informal o el conductor malo, sino es que también los usuarios de alguna manera y los ciudadanos permitimos esto. Mira, Juan Pablo, lo cierto es que las normas permiten efectivamente, como tú indicas, ya sea por los vacíos legales o por las famosas interpretaciones que los juristas a veces nos involucramos en este tema. Y bueno, ¿no? A veces, Claudia, creo que te comentaba estos días que a partir de una clase, el que habla como abogado se sentía un poco desilusionado, ¿no?, de la carrera, porque a veces los abogados, en vez de ayudar, Sí. contribuimos pues a males correcto. dentro de la sociedad y a conflictos, ¿no? Es correcto. Entonces, De hecho, uno se para fuera del SAT y hay una red de abogados. Yo he llegado a contar 40 en menos de 5 minutos. Abogados que solamente se ofrecen servicios de impugnar papeletas. Y te ofrecen además, porque claro, la ley, yo no sé de temas legales, pero lo único que sé es que cuando uno impugna la papeleta se paraliza y se congela. Entonces, Juan Pablo, ¿qué podemos hacer si más allá de la campaña No Te Pases, más allá de este programa, de este humilde programa, buscamos ese cambio de conducta, ese cambio de cultura? ¿Qué más falta para que realmente eso sea efectivo? lo que falta también, además de cambiar los reglamentos y las reglas de juego, es principalmente promover que los pasajeros no tomen transporte informal y que se sumen al transporte formal. Y no solamente para favorecer a la formalidad, sino también por su propia seguridad. Una persona, un pasajero que sube a un bus que no tiene SOAT, porque todas las cruces piratas que están en la avenida Arequipa, en la avenida Javier Prado, porque ya hay cruces piratas en Javier Prado, tienen SOAT o no tienen SOAT o tienen SOAT particular. Pero si tienen un accidente y la aseguradora descubre que tiene un SOAT particular, pero que a la vez estaba haciendo transporte público, ese SOAT no le va a cubrir en absoluto a ningún pasajero. Entonces, al final, el tratamiento o las heridas que puedas tener o cualquier otro gasto no te lo va a cubrir. Vamos a la realidad, porque es optimista. Bueno, nosotros, identificado el problema, sería absurdo seguir contribuyendo, pero hay gente, y por eso lo dije en el bloque anterior, esto es una
decisión o es una suerte de estar en un plano racional y irracional? Porque sabes bien que que expones tu vida, tu seguridad y demás, pero necesitas llegar rápido. Te sientes mucho más cómoda que ir aplastada en el transporte público. ¿Cuál sería el factor que cerraría esa brecha entre esta suerte de decidir en este plano racional e irracional? Porque, a ver, tú me lo acabas de decir, hay conductores que no tienen brevete, el carro no tiene SOAT y demás, pero eso no se piensa al momento de poder querer llegar temprano al trabajo. Sí, es correcto. Hay dos formas de verla. La primera, efectivamente, hay mucho transporte informal que cubre la falta de oferta que hay hacia diversas zonas de la ciudad donde no llega el transporte, y para eso hay que promover las concesiones. Pero por otro lado, también hay el uso de la informalidad en zonas donde no necesariamente es... o sea, que no La oportunidad necesariamente, de trabajo está ahí. sí, efectivamente. O sea, donde no hay fiscalización y donde la fiscalización, cuando la hay, tampoco sirve. En la avenida Arequipa siguen habiendo cústers piratas, y en la avenida Petit Suárez, que es la paralela, cuando hay un corredor que yo he podido comprobar que pasa hasta las 4 de la mañana y sigue pasando, o sea, y ahí nomás pasa otra vez a las 5 de la mañana. O sea, no es que hay un horario que no haya un transporte público en la avenida Arequipa. Sin embargo, siguen habiendo bestias de Petit Suárez, siguen habiendo cústers piratas, ¿no? Pero efectivamente hay otros pasajeros que no les queda otra. Pero hay un intermedio que justamente lo que... ¿Qué pasa? Por ejemplo, en el metropolitano o en los corredores. Efectivamente, hay colas largas. Sí. Uno tiene que estar aplastado, pero en muchos países, y en países del primer mundo también, el transporte, o sea, no vamos a justificar que uno vaya incómodo, pero las colas existen. O sea, es normal que en otros países tengamos que hacer una cola de 10, 15 o 20 minutos, ¿no? Pero el tema es que no hay que tampoco querer estar súper cómodos, pero tampoco, obviamente, denigrar la situación en la que tenemos que viajar, ¿no? Juan Pablo, tú has dicho una gran realidad, ¿no? Usted, señor, que nos acompaña en este programa, escuchamos a un periodista joven que a partir de un espacio periodístico pretende, como nosotros, cambiar las malas conductas, los malos hábitos. Y por lo tanto, creo que llegábamos a la conclusión que la informalidad no es una justificación para seguir motivando ello. Pero por otro lado también, Juan Pablo, lo que indicas es que realmente andar en el transporte público no es pues tener una comodidad total. O sea, realmente las colas a veces existen porque no quieren subir a un bus, ¿no? A pesar que existe espacio, porque quieren ir sentados. Y también eso no se encuentra ni en los países del primer mundo. Entonces, yo creo que esto debe servir de reflexión a todos los usuarios del transporte público para que, de alguna manera, podamos hacer un mea culpa también, porque existe la informalidad. Bien, tenemos que hacer un alto, te pido, Juan Pablo, porque tenemos en la línea ya a Fernando Pereira. Él es presidente ejecutivo de ProTransporte, con quien vamos a conversar respecto de las cifras. Es importante. Señor Pereira, buenos días. Estamos en vivo. Claudia lo saluda junto a Ángel en Súbete Ya. ¿Aló? Todos sus oyentes también. Hola, ahora sí nos escuchamos, creo. Bienvenido, señor Pereira. Aló, buenos días. Gracias, buenos días, señorita Claudia, buenos días, Ángel, buenos días a todos los oyentes. Gracias por acompañarnos, Fernando, en este programa importante sobre la informalidad y yendo al fondo del tema. ¿En cuánto afecta la informalidad al sistema de transporte que está a cargo de usted en esta ciudad? Oye, muchísimo. Lo afecta porque, como decía tu entrevistado anteriormente, afecta a la formalidad, es decir, la municipalidad y en general el país necesita formalizar todas sus actividades económicas, y este hecho justamente de los colectivos y las rutas no autorizadas lo que están es en contra de esa idea que lo que hace es mejorar las condiciones económicas del país y de la ciudad en específico. Nosotros tenemos más de 30.000 colectivos o vehículos informales que están prestando el servicio en los corredores, solamente en los corredores, y eso representa por encima de, digamos, 2 millones de pasajeros diarios que le quitan al sistema formal estas rutas informales. A ver, más allá de poder hablar de que ya identificaron el problema, de las pérdidas económicas, del impacto ambiental y demás, ¿qué está haciendo ProTransporte para poder cortar, en todo caso, esta cadena?
Muy buena pregunta, Claudia. Nosotros desde enero de este año, cuando asumimos funciones en Protransporte y en general en la municipalidad, se han incrementado sensiblemente los operativos de control de informales. Específicamente en los corredores prácticamente hemos casi triplicado las intervenciones desde enero hasta julio de este año. Llevamos cerca de 54.000 actas impuestas versus unas 17.000 impuestas el año pasado para este mismo periodo. Hemos internado al depósito más de 6.000 vehículos en los que han estado capturados, digamos, prestando el servicio de forma no autorizada en los corredores. Y ahora recientemente, precisamente para fortalecer mucho más el esquema, digamos, de fiscalización, hemos empezado con el retiro de placas. Hemos retirado hasta los momentos desde julio, desde el 25 de julio hasta la fecha, 156 placas, cuyos propietarios tienen que necesariamente pagar todas las sanciones que les sean impuestas en el SAT para poder retirarlas. Bueno, sí, efectivamente es importante lo que usted nos indica. Sin embargo, vemos que en la realidad no se siente esa efectividad de la fiscalización. No sé si usted comparte, pero creemos que la fiscalización es fundamental, pero más allá de la fiscalización, ¿no cree que el principio de autoridad es lo que se ha perdido en la ciudad? ¿Ustedes están contando realmente con el apoyo de la policía para poder hacer respetar el principio de autoridad? Definitivamente sí, se requiere el apoyo de la policía. Nuestros funcionarios han sido agredidos y violentados en muchas oportunidades. Inclusive hace 2 semanas tuvimos el desagradable incidente de que uno de nuestros inspectores fue detenido y llevado esposado a la comisaría. Y pues estas cosas están haciendo que intensifiquemos también el contacto con la Policía Nacional del Perú a través del comandante Lamy, también de la Policía Especial, digamos, de Seguridad. Hemos también reforzado estos convenios que tenemos para que lograr mayor apoyo. Pero fíjense, otra cosa también que se ha hecho y que ha mejorado sensiblemente el transporte es el tema del pico y placa también, junto con las medidas de reforzamiento de la fiscalización. Nosotros tenemos, desde que se aplicó el operativo de pico y placa, nosotros hemos incrementado los pasajeros en los corredores aproximadamente un 15%. Nosotros hemos llevado el total de pasajeros del sistema de corredores desde 370.000 pasajeros diarios, lo estamos llevando ahora a 400.000 pasajeros diarios en estas últimas semanas. Fernando, quisiéramos compartir tu intervención conjuntamente con Juan Pablo, que es nuestro invitado que está acá en la mesa, quien quiere hacerte una pregunta. Señor Fernando, Juan Pablo, a tu orden. ¿Cómo está, señor Pereira? Aprovecho para hacer una pregunta en base a las investigaciones que hemos podido hacer en la campaña el No te pases del comercio. El primero es, bueno, efectivamente hemos podido ver que sí hay más fiscalización, hay más inspectores, hay más control, pero el problema es que la sanción de los inspectores municipales de transporte no resta puntos en la licencia de conducir. Entiendo que las actas de control al transporte público no resta puntos en la licencia de conducir como lo hace el sistema de sanción de la Policía Nacional, que efectivamente hasta a los 100 puntos ya te quitan el brevete. Por eso es que vemos que los peores conductores del país tienen el brevete sin puntos en contra, como si fueran conductores ejemplares, pero tienen 200 o 250 papeletas porque todas son papeletas al transporte público, la R01, la R02, pero no son disuasivas porque sencillamente nada te obliga a pagarlas, porque claro, desde que la policía le quitaron facultades para fiscalizar el transporte público, solamente queda el inspector que lamentablemente impone papeletas que no restan puntos en la licencia. Protransporte, en general la Municipalidad de Lima, ¿está haciendo algo para cambiar esta situación, este reglamento? Fíjate, se han hecho conversaciones ya a nivel de GTU con el Ministerio de Transporte para actualizar este tema de que las sanciones o la rebaja o en este caso la acumulación de puntos sea al conductor. Sin embargo, en el caso del transporte no se aplica específicamente al conductor, solamente se aplican en las papeletas de tránsito. Se aplica la infracción al transporte, se aplica a la empresa o al propietario del vehículo.
no hacia el conductor, a menos que se encuentre el conductor en flagrancia, y entonces allí sí el conductor, si firma el acta, también se incluye en la sanción, pero no resta puntos. Lo que estamos haciendo sí es con la demarcación de los carriles exclusivos para buses, allí sí aplicar al violador la sanción de tránsito. Es decir, si nosotros tenemos un carril exclusivo de buses y entra cualquier vehículo en ese carril, independientemente de la función que esté realizando, está violando una norma de tránsito, y allí sí puede aplicársele la sanción al vehículo o al caso del conductor en el caso de flagrancia. Señor Pereira, tenemos que cumplir con la pausa. Le pido que se quede ahí para poder... cumplo con la pausa, le pido que se quede enlazado porque vamos a seguir conversando respecto de lo que ha sido esta respuesta para Juan Pablo. Regresamos, esto es Súbete Ya, pausa y volvemos. Súbete ya, súbete ya, súbete ya, súbete ya. Súbete Ya te recuerda. El uso del celular cuando manejas es una falta grave y se multa con 332 soles. No arriesgues tu vida. Súbete Ya. Tú también formas parte del cambio. Súbete ya, súbete ya. Ya, súbete ya, súbete ya. Movilidad sostenible. 11:40 de la mañana, esto es Súbete Ya, se quedó en la línea el señor Pereira de ProTransporte con quien estamos conversando. Y Juan Pablo le lanzó una pregunta que no hace sino regresarnos un poco a la triste realidad. Me parece ser que no están trabajando de manera articulada ustedes, Policía de Tránsito, SAT y demás. ¿Lo tenemos en la línea? ¿Aló? Sí, continúa en la línea. Sí. A ver, ¿usted siente que su institución trabaja de manera articulada o por lo menos hay una capacidad reactiva para poder trabajar conjuntamente con Policía de Tránsito, SAT y demás? Porque lo decíamos minutos antes, tenemos en efecto un ordenamiento que parece ser de cumplimiento flexible. Definitivamente sí, nosotros tenemos en estos últimos días, justamente con ocasión del plan Pico y Placa, tenemos una colaboración total de la Policía de Tránsito y del SAT, y conjuntamente con la Gerencia de Transporte Urbano y ProTransporte. Es decir, siempre es perfectible, por supuesto, los procedimientos y el acercamiento interinstitucional, siempre es perfectible, pero yo diría que en este caso nosotros estamos recibiendo una reacción muy positiva de parte de todas estas organizaciones. En conjunto estamos trabajando, nos estamos reuniendo prácticamente semanalmente, una vez por lo menos, todas las instituciones que les he mencionado, y es lo que ha hecho que los operativos tengan mucho más éxito que lo que tenían en tiempos pasados. Bien, y con esta, pero nos queda cortísimo el tiempo, pero ya le dejo la invitación para que en cualquier momento nos acompañe en esta mesa. Y usted ha tocado el pico y placa, que es una medida que intentaba descongestionar o por lo menos cambiarle un poco la cara a lo que era Lima para los Juegos. Y hay algo importante, este carril, y pregúntaselo tú, Ángel, porque lo conversamos ahora en interno, ¿qué va a pasar en la Panamericana? Sí, efectivamente estuvimos la semana pasada con Carlos Neuhaus y nos decía que los carriles segregados de los Juegos Panamericanos eran un legado para la ciudad. Preguntamos al presidente de ProTransporte, por ejemplo, ¿el carril segregado de la Panamericana Sur ya quedará para poder ser usado por los corredores complementarios? Por ejemplo, en un servicio expreso que pueda ir de Atocongo hacia el Trébol de Javier Prado. Ángel, definitivamente los carriles segregados le han mostrado a la ciudad de que sí se puede tener con algún mecanismo muy sencillo la posibilidad de segregar flujos de tráfico de una u otra modalidad. Estamos evaluando, la semana pasada hemos tenido una reunión conjunta con el comandante de la Policía Nacional de Tránsito y el coronel Llerena, junto con el alcalde, con el doctor Jorge Muñoz. Hemos tenido una reunión con todos los técnicos de la Municipalidad de Lima para evaluar justamente en la Panamericana diferentes alternativas de uso de este carril, que serán dadas a conocer una vez terminemos las evaluaciones que correspondan. De todas maneras, tenemos carriles, hay un carril que vamos a inaugurar la semana que viene, ya hoy está en funcionamiento piloto, que es en la avenida 9 de octubre, en San Juan del Urigancho, que conecta Malecón con Hacho. Nosotros ahí en este carril solamente se está permitiendo el uso a través de los buses del corredor morado. Eso también lo vamos a ampliar en la avenida Javier Prado para el corredor rojo,
y tenemos otro también en la avenida Universitaria. Progresivamente se van a ir incorporando carriles exclusivos para buses, justamente para darle la prioridad de circulación a este sistema de transporte masivo. Bien, Fernando, te agradecemos tu participación. El tiempo es corto y bueno, estaremos la siguiente semana o en un siguiente programa Claro que sí, con tu participación. Es oportuno. Gracias, señor Pereira, por atendernos al teléfono. Y gracias. Y regresamos un poco a conversar aquí con Juan Pablo. Nos quedamos con eso, ¿no? Que cada quien trabaja de manera independiente y al final apostando por tener un sistema integrado de transporte es oportuno que los resultados por lo menos sean compartidos o la visión sea compartida por todas las instituciones. Es correcto, y hasta ahorita el Ministerio de Transportes no se está pronunciando mucho al respecto sobre el cambio de reglamento que es absolutamente necesario, sobre todo porque depende del Ministerio de Transportes cambiar, por ejemplo, el reglamento que permite que las actas de control, o sea, las infracciones que le imponen al transporte público, puede restarle puntos a la licencia. Efectivamente, no es una infracción al conductor, sino al servicio de transporte. Pero en el reglamento de transporte hay también papeletas que coinciden con las de tránsito. Hay papeletas, por ejemplo, es más, en el mismo transporte está circular con la puerta abierta, quedarse estacionado obstaculizando el tránsito. Esas son papeletas de servicio de transporte, pero también de tránsito. Entonces, ¿quién se las pone? ¿No? Si yo cuando le pregunto a la policía, ¿por qué si hay una combi o una combi pirata, una cúster pirata circulando con la puerta abierta frente a usted, ¿por qué no le imponen la sanción? Y me dice, porque es transporte público, ¿no? Entonces soy policía y yo solamente veo tránsito. Y le digo, pero también es tránsito. No, pero como es una combi, es transporte público, entonces no hago nada, ¿no? Esas reglas de juego tienen que unificarlas, pero eso está en manos del Ministerio de Transportes también. Bueno, Claudia, creo que queda para todos absolutamente claro que de lo que se trata es de hacer toda una modificación, un cambio normativo, en términos sencillos, cambiar las reglas de juego. Pero de como cumplimiento ha dicho Juan Pablo. estricto, porque si va a seguir siendo flexible como hasta ahora, las cosas no van a cambiar. Juan Pablo, nos queda cortísimo el tiempo. Te agradecemos por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por el tiempo permitido. Y felicidades además por la iniciativa. Tenemos que ir de inmediato a un nuevo corte. Ángel, esto es Súbete Ya. Recuerde que nuestra pregunta está en redes sociales. Vaya, reaccione y comente a través del fanpage. Regresamos. Súbete ya, súbete ya, súbete ya, súbete ya. Súbete Ya te recuerda, manejar con licencia vencida es falta muy grave y se multa con 2.400 soles. Súbete Ya, tú también formas parte del cambio. Súbete ya, súbete ya. Súbete ya, súbete ya. Movilidad sostenible. Con 49 de la mañana, detrás de Súbete Ya hay gente importante que apuesta por esta propuesta y nosotros queremos, por supuesto, agradecerle a M&M, el más grande importador de repuestos para buses y camiones, quienes han subido a este espacio. Bien, 11:49 de la mañana, nosotros ya tenemos en nuestra mesa de conducción a quien habíamos anunciado hoy al inicio de este programa, que nos hace mirar la triste realidad y que se quiebra uno de los principios que son fundamentales y que le dan institucionalidad, o por lo menos se debería de respetar este intento que se hace por acabar con esta informalidad. Está con nosotros el inspector que fue vulnerado en sus funciones y que pudo terminar peor, Ángel. Esto agradecemos que no pasó a mayores. Pero a ver, vamos a conversar con él. Te pido que lo presentes. Él ha venido acompañado para poder conversar un poco. Sí, efectivamente nos acompaña hoy día Richard Rodríguez Abad, inspector de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de La Molina. Pero también estamos con el doctor Juan Miguel Castillo, procurador público de la misma municipalidad, y con la subgerente de Transporte y Tránsito de la Municipalidad de La Molina, la doctora Elvira Moscoso. Bienvenidos. Le pido, doctora, que cuando quiera intervenir se acerque un poquito al micro porque los estamos compartiendo. Inspector, jálelo un poquito para poder conversar. Sí. A ver, esto se ha vuelto el pan de cada día y quiero que nos cuente un poco cuál es el sistema que ustedes utilizan para ejercer la función al momento del operativo. ¿Y qué fue lo que pasó exactamente ese día? Para todo operativo nosotros tenemos un protocolo. En este caso yo
de apoyo cruzo para auxiliar a mi compañera que ya le había hecho daño con el vehículo, tanto que lo había empujado, todo. Por eso es que cruzo, pero el vehículo estaba detenido, obstaculizando la vía y haciendo subir un pasajero, arriesgando su vida porque emprende la marcha y lo jalonea. Entonces, ¿Era un en eso, vehículo informal? estamos hablando del taxi que me embistió, ¿no? En ese momento. Sí. Haciendo taxi colectivo. Exacto. Entonces, al cruzar, para hacer las pruebas también de mi compañera que le había hecho daño, entonces emprende la marcha de lo que estaba detenido, ¿no? Jaloneándole a la pasajera y no me dio tiempo ni para hacerme a un lado, porque yo, si digo, me hago a un lado, entonces yo ya estaría en el hospital, pues otra sería la historia. Entonces, para asegurarme mi vida, entonces me sujeté duro. Por No me supuesto. quedó A ver, otra. esta suerte de vulnerabilidad, gerenta, ha sido, me imagino yo, materia de discusión y también de poder tener algún mecanismo que pueda frenar esto. Porque, a ver, están ellos, más allá de que poder estar identificados y demás, ahí tenemos las imágenes para la gente que nos sigue en nuestra plataforma de televisión, pero más allá de tener un protocolo, ellos están vulnerables a cualquier cosa. ¿Ustedes han pensado en tomar cartas respecto a eso? Mire, primeramente hay que identificar los hechos. Estamos en una avenida importante dentro del distrito, que es la avenida La Molina, en un cruce importante y en un horario punta, que eran las 6:42. Y para el distrito es muy importante la movilidad que tengan nuestros vecinos para salir, sobre todo a trabajar. Y los inspectores en su actitud es una actitud preventiva, de cuidado. En ese momento hay un aceleramiento del tránsito para poder agilizar las salidas y esta persona, que era un informal total, no tenía ninguna identificación de taxi. Era un auto particular que se estaciona para poder subir pasajeros en esas actitudes que ya vemos, obstaculizando el tránsito, perjudicando a los que están transitando con normalidad, perjudicando el transporte público formal que utiliza los paraderos, y en esa circunstancia es que estaba esperando pasajeros con la puerta abierta incluso. Y ahí nuestros colaboradores, inspectores, estaban pidiendo que se agilice el tránsito, porque es hora punta, y en vista que no avanzaba, la inspectora dama se acerca por el lado del piloto a invitarlo a que avance, como debe ser, y en esas circunstancias es que ladea hacia la izquierda y le pisa el pie. Ahí es que nuestro inspector más bien acude a ayudar a su compañera y embiste el carro. Entonces, esta actitud no es una actitud lógica y razonable de un conductor. Esto es una actitud violenta, agresiva y de hacer daño a una persona que está cumpliendo su trabajo, que encima no le estaba afectando porque le estaban diciendo que se retire, no le estaban interviniendo en un operativo. Hay que distinguir los hechos porque es hora punta y en hora punta hay que agilizar el tránsito. El procurador va a explicar seguramente mejor la connotación del hecho, pero la distinción entre un transporte informal y en todo caso un taxi formal es distinta. Acá era una actitud simplemente agresiva y violenta contra nuestros inspectores. Doctor Miguel Castillo, sin duda esta es una actitud que va contra todo ordenamiento, contra la autoridad. ¿Y cuáles han sido las consecuencias de esto? Bueno, sí, yo saludo la decisión del Poder Judicial en haber ordenado la prisión preventiva contra este ciudadano venezolano, en razón que acreditado está con los videos, las fotos que hemos presentado ante el Poder Judicial, que el ciudadano venezolano ocasionó lesiones dolosas contra nuestra inspectora municipal, que no se encuentra acá, la señorita Lisbeth Rodas, y intentó quitarle la vida a nuestro inspector. ¿Por qué delitos está siendo procesado este mal conductor? Es homicidio en grado de tentativa y lesiones leves, lesiones dolosas contra este ciudadano venezolano, ¿no? Es por tal motivo que ha dispuesto la prisión preventiva, ¿no? En trabajo conjunto con la Fiscalía, ¿no? Esta es una medida que siente un precedente con la finalidad de restablecer el principio de autoridad, también luchar contra la informalidad y más que todo restringir contra estas acciones que atentan contra nuestros inspectores de tránsito. Yo saludo, sí, la medida del Poder Judicial, que fue en trabajo conjunto con la Fiscalía y la Procuraduría Pública de la Municipalidad de La Molina. Efectivamente, en estos 3 o 4 últimos años, la
el principio de autoridad está totalmente quebrantado. Pero nosotros saludamos efectivamente al alcalde de la Municipalidad de La Molina, que ha sido rápido y eficaz las medidas que han tomado a partir de la colaboración de ustedes, porque esto demuestra que se tiene que respetar la ley, ¿no? Todos tenemos el derecho a trabajar, pero dentro de un ordenamiento legal, Claudia. Si no, esto se convierte en tierra de nadie. Sí, usted acaba de decir algo importante. Más allá de que se pueda sentar un precedente penal importante, lo que quisiera saber es, ustedes como municipalidad o a través de la gerencia, ¿de qué manera pretenden empoderar al fiscalizador para evitar este tipo de situaciones? Y le digo esto porque parece ser que la policía de tránsito no está colaborando mucho. Antes de ayer, un policía escupió a un fiscalizador. Entonces, hay precedentes vergonzosos como estos que nos hacen mirar o por lo menos tener la expectativa de tener medidas que sean más rígidas y que los dejen a ellos menos vulnerables de lo que ya son. Correcto. Bueno, ahí han hecho una precisión adecuada. En el caso del distrito de La Molina, nosotros tenemos un trabajo muy intenso con la Policía Nacional, tanto la de tránsito asignada a Lima Este, comandada por el comandante Alfaro, con quien tenemos un buen trabajo, y también con las 3 comisarías que tienen también divisiones de tránsito, Comisaría de las Praderas, La Molina y Santa Felicia. En nuestro caso hay un trabajo coordinado, pero efectivamente la población es la que no reconoce la autoridad de un inspector. Un inspector es un funcionario, está representando al alcalde y está ejerciendo una serie de aplicaciones de reglamentos, tanto el reglamento de transporte y colaboramos con la policía. Hay que hacer un trabajo mucho más intenso desde lo que es el poder ejecutivo para darle mayor reconocimiento. Si bien somos civiles los que están trabajando en el tema de transporte y tránsito, pero están aplicando reglamentos. Yo creo que el trabajo conjunto, policía, municipalidad provincial, distritales, podemos sacar adelante un retroceso en esta informalidad que tanto daño le hace. Por eso el alcalde Álvaro Paz de la Barra ha pedido en varias oportunidades presentar una serie de propuestas y lo va a hacer respecto a de delegación de facultades para ayudar a que la metropolitana tenga pues más adelante un buen ejercicio en este tema del transporte y tránsito. Bueno, lo importante es que se marca un precedente para que las demás municipalidades distritales, y mucho mejor si lo hace la Municipalidad Metropolitana de Lima, de hacer respetar y empoderar, como ya se ha dicho, a los inspectores municipales. Porque de lo contrario, vamos a continuar con la informalidad, que es el tema del día de hoy, y que si bien cada uno de ustedes, si se dedica a hacer transporte público, debe estar claro que la informalidad no es parte de un esquema legal. Sí, nos queda cortísimo el tiempo. Tenemos ahí reacciones de la gente a través de la pregunta que soltamos en nuestras redes. Vamos a colocarlas y con esto tenemos que cerrar. A ver, ya están ahí. ¿No tenemos? ¿Las tenemos? Bien, estaba la pregunta ahí. Estamos en deuda con ustedes. Vamos el próximo programa, por supuesto, a comentar un poco lo que fue esta pregunta. Agradecerles a ustedes por haber formado parte de este Súbete Ya, y a usted, inspector, nuestro reconocimiento por la labor que hace. Sí, Invoco a que se formalicen. Hay muchos colectiveros que no se formalizan, que no lleguen a casos extremos porque arriesgan las vidas tanto de ellos, de los pasajeros, de uno. Y formalizando hay muchas facilidades. La Municipalidad de La Molina ha hecho el plan Molitace, incluso ha dado muchas facilidades. Yo soy testigo, hemos visto todos, la población lo sabe. Formalicémonos y a mis compañeros también estamos haciendo el orden y poco a poco seguiremos caminando para una ciudad segura, ¿no? Eso es lo que yo invoco. Gracias. Bien, y tenemos que cerrar. Gracias también al procurador que estuvo hoy con nosotros. 12 ya mediodía. Se quedan acompañados en la programación de Exitosa, la radio y televisión del Perú. Nos reencontramos el próximo sábado a las 11 de la mañana aquí en Súbete Ya. Chao, chao. Súbete Ya llegó gracias a M&M, Ever Campos y Actu.